El general en su laberinto está dedicado al escritor colombiano Álvaro Mutis. El motivo de la dedicatoria que hace García Márquez a su amigo y compañero de letras es por el motivo de haberle regalado la idea de escribir el libro. En el epílogo de la novela de García Márquez, el escritor colombiano aclara cuál es la razón de ello. En 1978, Álvaro Mutis publicó un relato titulado El último rostro sobre el último viaje de Bolívar por el río Magdalena y sus días finales en San Pedro Alejandrino. Señala García Márquez que cuando leyó este relato de Mutis, creyó que en muy poco tiempo verían una novela al respecto publicada por su amigo. Pasaron los años, la novela no se publicó y García Márquez le solicitó a Álvaro Mutis el permiso para ser él el encargado de escribir la novela. Este es el origen de esta dedicatoria. Pero la relación entre la obra de García Márquez y la obra de Álvaro Mutis no se limita a ello. El relato de Álvaro Mutis consta de dos instancias narrativas. Por un lado, se tenía en el diario que un coronel polaco de apellido Napierski escribe cuando se encuentra con Bolívar en San Pedro Alejandrino. Napierski había combatido al lado de Napoleón en Europa y después de la debacle de Waterloo decide cruzar el Atlántico para unirse a las tropas de Bolívar. Cuando logra cruzar el océano, ya no va a encontrar a un Bolívar encabezando la gesta de independencia, sino a un Bolívar que está viviendo sus últimos días. Este diario del coronel polaco es rescatado del olvido a mediados del siglo XX por un narrador anónimo que lo compra en una subasta de manuscritos antiguos en Londres a mediados del siglo XX. Este narrador decide editar el diario del coronel polaco y publicar solamente aquellos aspectos en los cuales hace alusión directa a estos últimos días del general Bolívar. Lo interesante es que cuando avanzamos en la lectura de la novela de García Márquez, en el capítulo 6 vamos a encontrar que uno de los contertulios con los que cuenta Bolívar en San Pedro Alejandrino, en la novela de García Márquez, será justamente este personaje ficcional creado por Álvaro Mutis en su relato. Esto genera un contrapunto en esa defensa que había hecho García Márquez del rigor histórico con el cual se había regido para escribir la novela sobre Bolívar. Es interesante cómo al incorporar a este personaje que viene de la ficción de Álvaro Mutis, García Márquez está reconociendo que no son suficientes las fuentes documentales históricas para dar cuenta de la vida del libertador. En ese capítulo 6, cuando irrumpe Napierski, el narrador de la novela de García Márquez alude a que 180 años después, un poeta granadino rescatará del olvido ese manuscrito. Lo interesante allí es apreciar cómo ese poeta granadino no es otro que Álvaro Mutis. Lo interesante también es que García Márquez, a través de su narrador, no está presentando a Mutis como un poeta o escritor colombiano, sino como un escritor hijo de la colonia, en un claro reconocimiento a la posición siempre reaccionaria que sostuvo Mutis de condenar la gesta de independencia, de considerarla un error histórico. Entonces nos encontramos que esa frontera que ha intentado respetar García Márquez en la novela, de regirse por unas fuentes documentales de carácter histórico, por haber acudido a especialistas tanto en la vida de Bolívar como en la gesta de independencia, encabezada por se ve desdibujada en cierta medida cuando permite la incorporación de elementos que vienen de otro escenario ficcional. Este diálogo entre la obra de García Márquez y la obra de Álvaro Mutis no se limita a este encuentro. En el año 1989, después de la publicación del General en su laberinto, Álvaro Mutis publica una breve novela titulada La última escala del Tramp Steamer. Esta novela lleva por dedicatoria a G.G.M., en una clara alusión que está dedicada a Gabriel García Márquez. Esta novela versa sobre la relación amorosa que sostiene un marino vasco, John Iturri, capitán de un barco llamado el Alción, cuya propietaria es una libanesa que responde al nombre de Varda Bashur. En el prólogo de la novela, el narrador de Álvaro Mutis alude a que esta historia de amor ha debido ser contada por Gabriel García Márquez y no por Álvaro Mutis, en un claro reconocimiento a quien para la época ya se reconocía como un maestro también en dar cuenta de este tipo de historias. No olvidemos que en el año 1985 Gabriel García Márquez había publicado El amor en los tiempos del cólera. Entonces, así como tenemos la relación entre el Bolívar de García Márquez con el Bolívar de Álvaro Mutis, se establece también la relación
entre Varda Bashir y Johnny Turri, con Fermina Daza y Florentino Ariza, los protagonistas del amor en los tiempos del cólera. Como bien apunta la crítica literaria Alicia Chihuán, cuando estudiamos la obra de García Márquez y la de Álvaro Mutis respecto a la figura de Bolívar, no solamente debemos relacionarlas entre sí, sino también buscar el vínculo que tienen con las otras obras publicadas por estos dos autores. Para Alicia Chihuán es claro que en Bolívar también existe un claro parentesco cuando es recreado por García Márquez con toda la saga de los Buendías, y que en el caso de Álvaro Mutis, su Bolívar termina siendo un primo hermano de Macrol el Gaviero, esa voz poética que Mutis concibió a mediados del siglo XX. La invitación entonces es a seguir en la lectura del General en su laberinto, pero ahora estableciendo el vínculo con ese breve relato titulado El último rostro de Álvaro Mutis.